Bueno, con este vídeo vamos a terminar ya la explicación de las últimas subordinadas, que son las subordinadas comparativas. Siempre las dejamos para el final porque es verdad que son unas subordinadas complicadas. De hecho, los lingüistas no se ponen de acuerdo sobre su forma de analizar. Antes eran incluso más complicadas. Yo creo que con la nueva gramática y con la inclusión de la idea de complemento comparativo se ha simplificado mucho su análisis, pero ya veremos que tienen alguna polémica ahí, bien, esas comparativas pues establece en las oraciones comparativas se establece evidentemente una comparación. Hay un primer término comparativo y un segundo término comparativo. Siempre que hay una comparación tiene que haber un referente y algo que se compara con ese referente, por lo tanto, dos términos comparativos. Bien. La oración principal incluye el primer término comparativo, que es aquel elemento de la oración que lleva el cuantificador, porque vamos a ver que estas oraciones les pasa un poco como a las consecutivas, que siempre llevan un cuantificador. Y su forma de análisis es muy similar. En la subordinada aparece ese complemento comparativo que ha facilitado mucho las cosas. Cuando hablábamos al principio del curso de los complementos del verbo, pues no se nombraba el complemento comparativo, porque es un complemento que solamente aparece en las comparativas. Y ya veréis que las ha simplificado mucho. Y incluido en ese complemento comparativo está el segundo término de la comparación. Los nexos que tenemos son cuantificadores, más, menos, igual, de, tan, tanto, pero muchas veces veremos que además de la función de cuantificador, pueden realizar otras funciones como complemento circunstancial de modo, lo vamos a ver, como atributo, etc. Y luego están estas palabras, mejor, peor, mayor o menor, que no llevan cuantificador porque son términos que ya en su significado están cuantificados. Por eso es incorrecto decir más mejor o más peor. No se le puede poner un cuantificador porque el término de mejor y de peor no lo admite. Dentro de las subordinadas tenemos los nexos, o sea, lo que introduce las subordinadas, los nexos que, como o de. Luego tenéis los ejemplos que vienen en el cuadro que, como siempre, os mandé hacer y os proporcioné las soluciones correspondientes para que comprobarais con vuestro trabajo, vierais cuáles eran los errores y sobre todo me preguntarais qué era lo que no entendíais. La verdad es que me ha preguntado muy poca gente, muy pocos de vosotros, por las subordinadas comparativas, muy poquitos. En realidad preguntáis pocos, solo hay un grupo que pregunta, que está demostrando que lo está haciendo en casa, los demás no lo estáis demostrando. Bueno, pues muy poquitos han preguntado sobre estas oraciones y a mí me parece que son complicadas. Vamos a ver una. Luego las veremos con más detenimiento, como hemos ido viendo todos los demás tipos que hemos estudiado, pero esta simplemente es un primer acercamiento al análisis de este tipo de subordinadas. Adela ha hecho este mes más horas extras de las que hizo el mes pasado. He puesto en rojo esos nexos correlativos, siempre tienen que aparecer dos, excepto, ya os digo, en los casos donde no se puede cuantificar. En esta oración está claro que Adela es el sujeto y el resto es evidentemente un predicado verbal, grupo verbal, donde Adela solamente tiene un núcleo. Y aquí os comento una curiosidad. En español, los sustantivos que hacen de sujeto, excepto los nombres propios, no pueden hacer de sujeto si no llevan un actualizador.
Es una de las características de la lengua. Yo no puedo decir mesas son bonitas, te necesita un determinante que actualice ese nombre para que pueda funcionar en la oración como sujeto. Las mesas son bonitas, esas mesas son bonitas, estas mesas son bonitas, algunas mesas son bonitas. Sí pueden funcionar como sujetos los nombres propios porque no necesitan ser actualizados. Eso es una información, saber no ocupa lugar. Del predicado verbal tenemos su núcleo verbal, que es el verbo ha hecho, que es un verbo transitivo siempre. Por lo tanto, tendremos que tener un complemento directo. Ha hecho algo, ha hecho horas extras, pero no ha hecho solamente horas extras, ha hecho más horas extras de las que hizo el mes pasado. Por lo tanto, el complemento directo será todo esto, donde tenemos el primer término comparativo, que es el que está cuantificado, y luego tenemos el segundo término comparativo, que es este, que va introducido por un nexo. ¿De acuerdo? Bueno, pues está tan claro que esto es el complemento directo y que este mes es un complemento circunstancial de tiempo, grupo nominal, en el que el núcleo es mes y este es un determinante que lo actualiza, que funciona como actualizador de ese nombre o sustantivo. El complemento directo tiene un núcleo que son horas, tiene un actualizador que además es nexo. La función que hace es actualizador, pero es un actualizador que también cuantifica, porque los sustantivos, los nombres que son contables, pueden ser cuantificados. Es verdad que cuantificadores solamente pueden llevar los adjetivos y los adverbios, que los sustantivos llevan actualizadores, pero esos actualizadores pueden cuantificar, como es este caso, ¿no? Y no solamente cuantifica a horas, sino que además es el nexo correlativo de ese de que introduce el complemento comparativo. Además de ese núcleo y de ese actualizador que cuantifica, tenemos un complemento del nombre que es un grupo adjetival que solamente tiene un núcleo, extras. En este caso está funcionando como adjetivo. Y luego este núcleo, ¿vale?, tiene un complemento comparativo que es una oración subordinada comparativa, que tiene su nexo correlativo con más y tiene su segundo término comparativo, que es una oración subordinada de relativo. Esto no lo vamos a encontrar mucho. Dentro de la subordinada comparativa tenemos un segundo término comparativo que es otra subordinada. ¿Por qué es una subordinada de relativo? Porque aquí tengo ese las que se está refiriendo a las horas extras. Ese oración subordinada de relativo es un predicado verbal, núcleo verbal. El sujeto omitido es Adela. Adela hizo el mes pasado. Tenemos un núcleo verbal que es el verbo hacer y de nuevo es un verbo transitivo que necesita de un complemento directo y ese complemento directo es horas extras, que aquí está representado por este las que, por este nexo relativo. Ese es el complemento directo, además de nexo relativo que introduce la subordinada de relativo. Y el mes pasado es un complemento circunstancial de tiempo, grupo nominal, que tiene su núcleo, su actualizador y su complemento del nombre, que es un grupo adjetivo que tiene núcleo. Ya solo nos queda decir que es una oración compuesta. Es un primer acercamiento y ahora vamos a analizar como hemos hecho en las otras oraciones, de forma más pormenorizada,
como siempre, primero vemos los verbos. Estas manzanas son tan dulces como las que compramos en el pueblo. Como siempre, me paro en los verbos y pienso son, y es un verbo copulativo, por lo tanto necesitaré un atributo, y está claro que aquí está dulce, pero no es dulce, sino tan dulces como las que compramos en el pueblo. Esto va a ser todo el atributo, con su cuantificador, con su introductor, nexo introductor del complemento comparativo, etc. El sujeto está claro que es estas manzanas. Hemos visto ya, anda, las escuadrillas aéreas. Bien, ¿qué nexos tengo? Tengo tan como, que son nexos correlativos, y luego tengo un las que ya hemos visto en la oración anterior, que introduce una subordinada de relativo. Además de introducirla, cumple una función. Compramos las que manzanas. Compramos manzanas, ¿vale? Ese va a ser su referente. Bien, pues una vez visto todo eso, yo empiezo a analizar. Está claro que estas manzanas es el sujeto grupo nominal y que el predicado nominal, ¿vale?, es todo lo demás. Estas manzanas tienen su núcleo, el sustantivo manzanas, y estas, que es el determinante demostrativo que hace la función de actualizador. El núcleo verbal de este predicado es son, verbo copulativo. Nos quitamos ya ese no y le ponemos que es un modificador. Y como ya hemos dicho, son dulces. Si fuera simplemente son dulces, dulce sería el atributo, pero aquí no, el atributo no es dulce, sino tan dulces como las que compramos en el pueblo. Ese es el atributo, que es un grupo adjetival, porque el núcleo es el adjetivo dulces, que tiene un cuantificador. Sabéis que es un modificador, pero aquí podemos poner cuantificador porque es un cuantificador. Y porque además hace de nexo correlativo con ese que, como ya hemos visto. Y ese como las que compramos en el pueblo es un complemento comparativo, que es una oración subordinada comparativa, que tiene nexo y tiene un segundo término comparativo que las que compramos en el pueblo, que es una oración subordinada de relativo. Disculpad. En esa subordinada de relativo tenemos un predicado verbal, grupo verbal, un sujeto omitido, nosotros compramos. El núcleo verbal es compramos y sabemos que el verbo comprar es transitivo, compramos algo, en este caso compramos manzanas, que aquí está sustituida por ese las que es complemento directo además de nexo, y luego aquí nos dice dónde las compramos, dónde hicimos la acción comprar, por eso es un complemento circunstancial. En este caso nos dice dónde es del lugar, es un grupo preposicional que tiene un enlace, que tiene un término, que es un grupo nominal, que tiene un núcleo, que es el sustantivo pueblo, y un actualizador, que es el determinante artículo el. Y ya solo nos queda decir que es una oración compuesta. Bien, vamos a analizar algunas de las que tenéis en esa lista que os di, como la oración 42. Y bueno, algunos, creo que esta ya es de las que hicisteis vosotros, sí. Ya os digo que pocos me han preguntado por esta oración, yo ya os mandé la solución, pero a nadie le ha sorprendido nada de esta oración, y ya os digo que eso a mí me sorprende. Como siempre buscamos los verbos. Y anda, solo tengo uno. Qué raro, ¿no? En una conversación de WhatsApp no se percibe igual el mensaje que en una comunicación verbal.
Si yo me doy cuenta, tengo aquí un verbo que se ha elidido. En una conversación de WhatsApp no se percibe igual el mensaje que se percibe en una comunicación presencial. ¿Vale? Y tengo aquí dos nexos, igual que, ¿vale? Igual es un nexo correlativo, pero también es un adverbio que hace la función de complemento circunstancial de modo del verbo percibir. Percibir algo. Perdón, percibir de alguna manera. Así, igual. De acuerdo. Y si en ese caso está diciendo se percibe igual, no, está diciendo igual el mensaje que igual que en una comunicación presencial. Por lo tanto, todo eso será complemento circunstancial de modo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? El verbo es percibir, el mensaje, ¿no? El mensaje se percibe. Por lo tanto, este será el sujeto. Y ya cuando he visto todo esto, pues empiezo, ¿no? Este es el sujeto y esto será el predicado verbal. El núcleo del predicado verbal es se percibe todo junto, porque claro, aquí vemos un se que nos tendría que haber llamado la atención. ¿Y por qué va con el verbo? Pues va con el verbo porque es un se de pasiva refleja. ¿Por qué? Porque el sujeto, que como hemos visto es el mensaje, no realiza la acción percibir. El mensaje no percibe, sino que es percibido por otros. Recordad que la característica fundamental de las pasivas, tanto de las propias como de las pasivas reflejas, es que el sujeto no realiza la acción expresada por el verbo. Por lo tanto, el sujeto será paciente. Y tendrá su núcleo, el sustantivo mensaje, y su autorizador. Y el núcleo verbal tendrá la marca de pasiva y tendrá su verbo. Ya podemos empezar a analizar. Yo creo que nos podíamos quitar el modificador, y nos lo quitamos siempre porque es sencillito, y nos podemos quitar, disculpad, de verdad, esto que es un claro complemento circunstancial de lugar. Que es un grupo preposicional porque empieza por la preposición en y tenemos el enlace y el término, que es un grupo nominal donde conversaciones en núcleo. Una es el actualizador, que es un determinante indefinido, y de WhatsApp es un complemento del nombre grupo preposicional, que tiene un enlace, que es la preposición de, y un término, que es un grupo nominal, que solamente es este núcleo, un sustantivo que es un nombre propio, por eso va en mayúsculas, una marca comercial. Y luego tenemos todo lo demás. Se percibe así, se percibe igual. Eso es un complemento circunstancial de modo, nos dice la forma en la que se realiza la acción percibir, pero no es igual. Ese complemento circunstancial de modo es igual que en una comunicación presencial. Por lo tanto, tenemos aquí complemento circunstancial de modo, grupo adverbial, porque igual es un adverbio, que se continúa aquí. Complemento circunstancial de modo, grupo adverbial, porque igual es un adverbio. La estructura de ese complemento circunstancial de modo, de ese grupo adverbial, es el núcleo, que es el adverbio igual, que además hace de nexo, y un complemento comparativo, que es una oración subordinada comparativa, que tiene un nexo que es correlativo a ese igual y tiene
un segundo término comparativo, que en este caso es un grupo preposicional. Ah, no, perdona. No, me he ido un poco. El segundo término comparativo, claro, porque tenemos que tener en cuenta aquí el verbo lidido, que es un predicado verbal, grupo verbal. El sujeto paciente omitido es el mensaje, y el núcleo de ese predicado verbal es se percibe, ese verbo que estaba ahí elidido. Se percibe el mensaje, que es el sujeto omitido, complemento circunstancial de lugar, que en una comunicación presencial, que es un grupo preposicional que tiene el enlace, el término, que es un grupo nominal que tiene su núcleo, el sustantivo comunicación, el actualizador, y presencial es un complemento del nombre grupo adjetival que solamente tiene núcleo. ¿De acuerdo? Tendríamos que haber puesto aquí nexo, recordadlo, ¿vale? Y yo creo que ya está. Bueno, no, nos queda poner que es una oración compuesta, que siempre lo ponemos al final. Vamos a ver otra. Está la 87 de esa lista de 100 y pico oraciones que tenéis. Hacemos lo de siempre, influyen. Anda. En los textos tradicionales, los signos de puntuación no influyen tanto en el receptor como los de los mensajes de texto. Influyen. Tengo un verbo elidido, lo mismo que teníamos en la anterior. En los textos tradicionales, los signos de puntuación no influyen tanto en el receptor como influyen los signos de puntuación de los mensajes de texto. Aquí también tengo algo que está elidido, ¿vale? Y yo puedo analizar teniendo en cuenta esas elisiones, esos elementos que no están, pero que se deducen del contexto de la oración. ¿De acuerdo? Vamos ahora a... Tengo tanto como, que son dos nexos correlativos, que pongo esa flecha porque significan correlativos, ¿no? Uno es el primer término comparativo, mientras que el otro introduce el complemento comparativo. Bien, el verbo influir. El verbo influir en algo, influyó en mi vida, influyó en mis estudios, influyó en mi hermano, influyó en. Por lo tanto, es un verbo que necesita de un complemento de régimen, y lo busco, influyó en el receptor. Aquí lo tengo, ¿vale? ¿Cuál será el sujeto de la oración? El sujeto de ese verbo influyen los signos de puntuación. Ya sé cuál es el sujeto, ya sé que aquí tengo un complemento de régimen de ese verbo. En los textos tradicionales será un complemento circunstancial del lugar. Bueno, pues ya nos metemos. Los signos de puntuación es el sujeto. El predicado pues está a ambos lados del sujeto, es un predicado verbal. Tenemos aquí, analizamos ya el grupo nominal sujeto, que tiene un núcleo, el sustantivo signos, el actualizador, que es el artículo los, y de puntuación es un complemento del núcleo grupo preposicional, que tiene su enlace, la preposición de, y su término, grupo nominal, que solamente tiene el núcleo, que es el sustantivo puntuación. Vale, ya nos lo hemos quitado de en medio y ahora vamos al predicado verbal. Siempre lo primero es el verbo, que es el... bueno, aquí hemos decidido que nos quitamos primero el complemento circunstancial del lugar porque lo veíamos muy claro. ¿Vale? Es un grupo preposicional, se parece un poco al anterior.
con su enlace, la preposición el y en y el término, que es un grupo nominal, los textos tradicionales, textos es el núcleo, el artículo los es el actualizador y tradicionales es el complemento del núcleo, un grupo adjetivo que solamente tiene el núcleo, como núcleo el adjetivo tradicional. Bueno, ahora sí, el núcleo verbal es influye, nos quitamos ya nuestro modificador que convierte en negativo la frase y buscamos el complemento de régimen, que es en el receptor. Como todos los complementos de régimen, será un grupo preposicional, enlace y término, que es el receptor, que es un grupo nominal, donde el núcleo, el actualizador, es el artículo el y el núcleo el sustantivo receptor. Y ahora me queda influyen tanto como los signos de puntuación en los mensajes de texto, ¿no? Influyen mucho. Esto sería un cuantificador del verbo influir, un complemento circunstancial de cantidad que empieza aquí y termina aquí, ¿vale? Y es un grupo adverbial porque tanto, además del nexo, es un adverbio, por lo tanto es núcleo y además nexo. Y ese complemento circunstancial de cantidad tiene su núcleo y tiene un complemento comparativo, que es una oración subordinada comparativa, que es cómo influyen los signos de puntuación de los mensajes de texto. Ese complemento comparativo tiene un nexo, que es como el correlativo a tanto. Tiene un segundo término comparativo que tiene un predicado verbal que se influyen, ¿no? Tiene un sujeto, ¿no?, que es los signos de puntuación de los mensajes de texto, donde tenemos dentro de ese sujeto el núcleo y un complemento de ese núcleo, que es un grupo preposicional de puntuación, estarían dentro de ese sujeto un actualizador que actualizaría a esto, a ese sujeto elidido, y un complemento del nombre de signos, de los mensajes, en este caso de todo, de signos de puntuación, de los mensajes de texto, que es un grupo preposicional que tiene un enlace, que tiene un término, los mensajes de texto, que tiene un núcleo, mensajes, un actualizador y un complemento del nombre, que es del núcleo, perdón, que es un grupo preposicional que tiene enlace, que tiene término, que solamente tiene el sustantivo texto. Nos queda, pero no nos cabe, poner que es una oración compuesta. Lo que se plantean algunos lingüistas es que no hay que tener en cuenta esos términos elididos y que por lo tanto, si no hay otro verbo, no hay subordinado. Bueno, pues es otra forma de analizarlo que se ve mucho más clara, sobre todo con verbos copulativos. Fijaos, yo tengo Concha es más inteligente que su hermano Javier. Yo tengo el verbo copulativo ser. Tengo el atributo inteligente, que en este caso no es inteligente, sino que es más inteligente que su hermano Javier, con esos dos nexos correlativos. Pero podríamos ver que aquí está elidido el verbo ser. Concha es más inteligente que su hermano Javier es, con lo cual tendríamos una subordinada. Pero hay algunos que dicen que no, que tenemos aquí una oración simple en la que tenemos un sujeto, grupo nominal, un predicado nominal, porque es un verbo copulativo. El sujeto tiene solamente un núcleo porque es un nombre propio. Recordad lo que he dicho antes
de que los sustantivos para ser sujetos tienen que estar actualizados por un determinante, excepto los nombres propios. Tenemos un núcleo verbal, que es el verbo copulativo es, y tenemos un atributo, que es un grupo adjetival, donde el núcleo es inteligente, donde tenemos un cuantificador que además es el nexo correlativo, y que cuantifica el primer término comparativo, que es esto, y luego tenemos el complemento comparativo, que tiene un nexo, que es el otro correlativo, tiene un segundo término comparativo, que es un grupo nominal, que tiene un núcleo, el sustantivo romano, que tiene un actualizador y tiene un complemento del núcleo, que es una aposición, ¿vale? Es un grupo nominal y por lo tanto una posición. Y en este caso se trataría de una oración simple, copulativa y personal. Lo mismo ocurriría con esta. Me gustan más las clases presenciales que la enseñanza online. Me gustan más las clases presenciales que me gusta la enseñanza online. Aquí hay unos elementos elididos, pero podemos no tenerlos en cuenta y analizar toda la oración como una simple, donde el verbo es gustan. Verbo gustar, pues sé que es intransitivo, que nunca va a llevar complemento directo. Sé que en español con el verbo gustar suele tener una estructura donde el sujeto está pospuesto, va después del verbo. Me gusta el cine, el sujeto es el cine. Por lo tanto, me gustan las clases presenciales, ¿vale? Y aquí tengo un más que son nexos correlativos. Y este más es igual que si diría me gustan mucho las clases presenciales. Pero no es mucho, es más. Es también un adverbio que está haciendo de complemento circunstancial de cantidad del verbo gustar. Me gustan, pero no es solamente más, sino más que la enseñanza online. Por lo tanto, esto y esto será el complemento circunstancial de cantidad del verbo gustan. Y ahora analizo. Ya sé que las clases presenciales es el sujeto, que tiene su núcleo, el sustantivo clases, su actualizador, y presenciales es un complemento del núcleo, grupo adjetival, que tiene un núcleo que es el adjetivo presenciales. El predicado pues está a ambos lados. Predicado verbal. Núcleo verbal, gustan. Yo sé que en esas construcciones con el verbo gustar, lo que va adelante es un complemento indirecto, que puede estar duplicado a mí, me, a mi prima, le, a mis hermanos, les, aparecer dos veces. Aquí no, solo nos aparece una vez. Es un complemento indirecto, grupo nominal. Es el único caso en el que complemento indirecto es un grupo nominal, cuando lo hace un pronombre, lo desempeña un pronombre. En el resto de los casos sabéis que el complemento indirecto es un grupo preposicional con la preposición a. Solo la preposición a. Y ahora tengo, el núcleo, que se me olvidaba, esto que se continúa aquí, que es un complemento circunstancial de cantidad, que está cuantificando al verbo, que es un grupo adverbial que empieza aquí y que se continúa aquí, que tiene un núcleo, que es el adverbio más, y que luego tiene un complemento comparativo de ese núcleo. Y que ese complemento comparativo tiene un nexo, que es el correlativo que. Recordad que ese más también hace de nexo. Tiene un segundo término comparativo, que es un grupo nominal, donde tenemos el sustantivo enseñanza, que es el núcleo, el actualizador, que es el artículo la, y online, que es un complemento del núcleo, grupo
adjetival. Es una, claro, está en inglés, la expresión en español sería en línea, que sería una locución adjetiva. Por lo tanto, ni la analizamos y ya nos queda decir que es una oración simple, predicativa, intransitiva y personal. Y aquí acaban las explicaciones de las subordinadas. Ha sido largo. No quiere decir que acaban el análisis sintáctico. Tenéis oraciones, os seguiré poniendo oraciones para practicar, pero aquí termina lo que son las explicaciones. Hay cosas que pueden no haber quedado claras y entonces ya sabéis lo que toca. Toca preguntar.